recibo, eso es haber roto ese contrato con la ciudadanía, eso es, por tanto, haber recibido el voto para hacer algo y después hacer justamente lo contrario. Y además no es solución. Miren ustedes, en uno de los informes que se acompañan por parte de la intervención de los varios que hay en este pleno, se dice con claridad que los ingresos del ayuntamiento han disminuido por la escasa capacidad de consumo, por tanto, de actividad económica que hay en nuestro pueblo. Eso se dice literalmente. Se reconoce, por tanto, que si a la gente se le presiona, se le bajan los sueldos, o se le disminuye la jornada, o se le suben los impuestos como el IRPF, o se le sube el IVA, pues lógicamente tiene menor capacidad para consumir y, por tanto, para mover el tejido económico local. A eso, por si no fuera bastante lo que ya se está haciendo desde otras instancias gobernadas por el Partido Popular, se añade ahora una presión desde el propio ayuntamiento, que es una presión que puede ser significativa, porque una familia que tenga que pagar su contribución, que tenga un coche o dos, que tenga un vado, que sea usuaria de determinados servicios, que tenga que hacer alguna obra en el transcurso del año, o que lamentablemente tenga una pérdida y alguien se le muera, o tenga que tener una reserva de aparcamiento por algún motivo, pues le va a subir la presión fiscal de una manera, yo diría que a todas luces, desproporcionada. Y eso va a contribuir a empobrecer más todavía a muchas familias de nuestro pueblo. Habrá otras que podrán afrontarlo sin muchos problemas, pero muchas lo van a pasar mal, y para esa gente además no hay ningún mecanismo de compensación, porque al mismo tiempo que se empobrece a la familia, que se incrementa el desempleo, porque ustedes saben que el desempleo, algo de lo que nos acusaban a nosotros, sigue aumentando y además de manera galopante en nuestro pueblo, igual que está ocurriendo en España. Ayer me entretenía en ver los datos. Entre diciembre del 2010 y agosto del 2011, que gobernaba Zapatero, ese gobernante que ustedes han tachado de todo lo tachable, se incrementó el desempleo en 30.000 personas. Pero es que entre diciembre del 2011 y agosto del 2012, periodo del gobierno del Partido Popular, se ha incrementado en 203.000. 30.000, que es un mal dato, que había que luchar contra eso, frente a 203.000, ¿dónde están las soluciones? Nuestro pueblo ha rebasado ya con creces la cifra de 2.000 personas desempleadas. ¿Dónde están las soluciones? Si encima a esa coyuntura se le aprietan las tuercas y desaparecen los mecanismos de compensación a las familias más desfavorecidas, porque aquí se ha eliminado el economato resurgir, porque aquí ya no hay apoyo desde el ámbito de lo social para esos colectivos, pues estamos creando un panorama en nuestro pueblo verdaderamente lamentable. Y desde luego no va a ser con el apoyo del Partido Socialista. Muchas gracias. Señor Quezo. Se trata de la modificación de 5 impuestos, de 8 tasas. Muchas de ellas no se tocan desde el año, no es tan alarmante. La modificación, en muchos casos, ni tan siquiera supone un incremento. Se trata de que en este ayuntamiento hay tasas, por ejemplo, vigentes del año 2000, incluso anteriores al año 2000. Se trata también de que hay una normativa vigente de índole estatal que obliga a realizar una adecuación de muchas ordenanzas a esta legislación que le resulta aplicable. Las modificaciones se han realizado tomando en consideración las vigentes, las tasas o tipos de impuestos vigentes en el mismo ámbito geográfico en el que está el Jaraque, y considerando otros municipios de similares características, tanto económicas como de población, manteniéndose muy por debajo, o siempre, en la mayoría de los casos, por debajo de los tipos que tienen fijados estos municipios. En muchos casos, ya les digo, se trata de adaptar, como por ejemplo la tasa por expedición de licencias urbanísticas, a la legislación vigente. En otros, como por ejemplo en el IAE, el impuesto a actividades económicas no afecta a los vecinos de Aljaraque, sino a entidades mercantiles que tengan facturación millonaria y que estén ubicadas en determinadas calles, y en otros casos, pues en un caso en concreto, se trata de cumplir el requisito legal de establecer tasas por el mecanismo de ordenanza y no por la vía de hecho como ocurría
en algún caso. Ha referido el portavoz de Izquierda Unida al momento en el que estaba el Partido Popular en la oposición. En el momento en el que el Partido Popular estaba en la oposición, la situación económica de este ayuntamiento era muy otra. No había 24 millones de euros en deudas, había 9 millones de euros en el banco. Los 24 millones de euros en deuda lo han generado ustedes tras 4 años, a menos de gastarse estos 9 millones de euros. La realidad era muy distinta, muy distinta. Dice usted que este es el PP. Yo digo que este PP llega al gobierno municipal partiendo de una información que el anterior equipo de gobierno brindaba. Y una información irreal. Al igual, estableciendo un paralelismo, la semejanza entre el gobierno central, entre lo ocurrido en el cambio de gobierno central con el cambio de gobierno municipal. La mentira, el engaño que hasta el último día mantuvo el gobierno central, el de su muy estimado Zapatero, presidente Zapatero, respecto a porcentajes, que variación en un punto suponía la de miles de millones de euros que no estaban contemplados y que han provocado los ajustes que muy a pesar de este partido se han tenido que realizar por ser necesarios para corregir las malas consecuencias de sus políticas económicas. En este caso Izquierda Unida en este ayuntamiento tenía responsabilidad y mucha en el equipo de gobierno, y esto nos lleva, la realidad les digo, nos lleva a adoptar estas medidas. Por cuanto que la gente lo pasa mal, sí, y en particular los trabajadores de este ayuntamiento, sí, y la causa, no le voy a decir que al 100%, pero sí que al 99% es culpa de su mala gestión económica. Estaba el Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, mencionando unas estrategias políticas que sí que le describen, pero describen su política. Esto de criticar al equipo anterior sin fundamento, con el único ánimo de criticar, cuando se llega al gobierno, pues lo ha hecho usted. Y usted no se encontró 24 millones de euros en deuda, de devolución de subvenciones desviadas, de pagos a bancos por créditos pedidos ilegalmente, en fin, eso no se lo encontró usted. Nosotros sí tenemos motivo, no criticamos, exponemos una realidad y la valoramos de la única manera que se puede valorar, mal. Por otra parte, me decía que nosotros decíamos que íbamos a proponer un equilibrio presupuestario real. Pues mire usted, luego vamos a tener 3 puntos del orden del día, lo que se ve lo que era su presupuesto. El que realizaron en plazo y el que realizaron mucho más, muy fuera de plazo, de los 4 que debían haber realizado. Los 2, luego tenemos ocasión de ver cuáles fueron las previsiones de ingresos y las previsiones de gasto. Usted hicieron unas previsiones de ingresos ficticias, aumentadas, para sostener un gasto. Las previsiones de ingresos no se cumplieron, por supuesto, fueron muy inferiores y no se puede decir, bueno, es que no podíamos prever la crisis. Ustedes quizás pues no, pero sí tenían informes de intervención que les ponía sobre aviso de lo que se podría avecinar. Sí tenían ustedes informes de intervención en los que se les decía que esas previsiones de ingresos no eran reales. Este propio equipo de gobierno, hoy equipo de gobierno y antes partido de la oposición, les advirtió de que las previsiones de ingresos que ustedes hacían eran irreales. Las de gasto no. Las de gasto eran muy reales. Ustedes sostuvieron unos gastos en unas previsiones de ingresos. Los ingresos no se cumplieron. Los gastos se aumentaron. El gasto sí fue real. El ingreso inferior. Todo ello pues obliga a aumentar los ingresos de este ayuntamiento. Por la única vía, además, que ustedes nos han dejado, porque no podemos hacer financiación, porque ustedes colmaron el límite de financiación externa, porque nos dejaron una situación que nos impide acudir a subvenciones, porque dejaron una situación que nos impide acudir a créditos a corto plazo y por muchas otras razones. Estas son las razones, a grosso modo, que justifican estas modificaciones en tasas que, ya digo, en muchos de los casos ni siquiera suponen un incremento y que están en armonía con las tasas y con los impuestos, los tipos de impuestos que existen en otros municipios de similares características al nuestro. Así que anuncio ya el voto a favor del Partido Popular. Señor Sánchez Rufo. Sí, decía el portavoz del Partido Popular que se modificaban una serie de impuestos y un gran número de tasas y que muchas no tenían repercusión alguna sobre los vecinos de Aljaraque. Bueno, yo le diría que se leyera bien las ordenanzas que están aprobando
y la repercusión que tienen sobre una familia media de este municipio, sobre una familia que puede tener alguno de sus miembros en paro, porque estos impuestos que se suben, recordemos que son impuestos que no tienen en cuenta la situación económica de las familias de este municipio, que ahí se pagan todos igual, indiferente de las rentas que se perciban, y le pediría que hiciera un esfuerzo de hacer un ejercicio, de ponerse en la piel de alguna de estas familias, una familia media que tenga una casa en propiedad, si tiene suerte que la tenga pagada además y no le deba dinero al banco por la hipoteca, que tenga tan solo un vehículo, no es lo normal, la gente tiene 2 vehículos, que además, dado que la tipología de viviendas en este municipio es los adosados, que quiera, y no hay desgraciadamente mucho aparcamiento en algunos sitios, que quiera meter su vehículo dentro de su pequeño patio en su adosado, y le diría ya, quizá un poco frívolamente, ¿no?, pero por la crisis que hay, que quiera ir a la romería. Esa familia seguramente pagará el año que viene, si le añadimos además el 10% de castigo que el Gobierno del Partido Popular ya incrementó el impuesto de bienes inmuebles, esa familia seguramente el año que viene tendrá que pagar más de 200 euros más de impuestos que este año. Y esas son las propuestas que el Partido Popular lleva. 200 euros que algunas familias lo soportarán bien, pero 200 euros que muchas familias, seguramente las familias de los 2.000 parados que hay en Aljaraque, lo soportarán bastante mal. Y miren ustedes sí sabían, claro que sabían ustedes la situación económica del ayuntamiento, si lo ponían en sus folletos de propaganda. ¿Cómo que ustedes no lo sabían? Claro que lo sabían. Y el origen del problema es otro. El origen del problema son 12 años de gobierno del Partido Popular en el que se vende todo lo vendible y en el que se gasta también todo lo gastable. ¿Y saben cuál es la tragedia aquí? ¿Saben ustedes, señores del Partido Popular, cuál es la tragedia? Que el equipo de gobierno anterior, reconozcamos que la deuda sube, fundamentalmente debido a un esfuerzo de mantenimiento de la plantilla, del capítulo 1 del presupuesto municipal, y su argumento se queda cojo en el momento que le decimos que este equipo de gobierno saliente, el formado por el PSOE e Izquierda Unida, no cogió una plantilla con 300 trabajadores y la transformó en 550, no. Cogió una plantilla con más de 500 trabajadores y la dejó en más de 500 trabajadores. Y ustedes dirán ahora, deberían ustedes haber despedido a la mitad de la plantilla. Cuando estaban en la oposición, si no se renovaban 14 contratos, ponían también el grito en el cielo. Pero miren ustedes, los que firmaban papeles contratando a dedo a 50 personas al día no eran los del equipo de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida. Eso eran ustedes. Y este equipo de gobierno lo que hizo durante 4 años es intentar buscar una alternativa a la política de ingresos por el desarrollo urbanístico, que era la alternativa del desarrollo económico de este municipio. Por la vía de modificaciones en materia de vivienda, por la vía de modificaciones en materia del parque científico y tecnológico, varias líneas de trabajo con el objetivo de mantener el empleo que ustedes crearon aquí. No el que nosotros creamos a dedo con decretos firmados con 50 personas, no, el que ustedes crearon. Ustedes dirán ahora que eso es un error. Yo creo que hicimos lo que debíamos, conociendo las cosas que conocíamos en aquel momento. Pero miren ustedes, hay una cuestión que es fundamental. Y es que ustedes, conociendo la situación que se vivía en este municipio y en la economía en general, prometieron al conjunto de la ciudadanía lo que no iban a cumplir. Pero yo diría algo peor. Prometieron al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los trabajadores lo que sabían que no iban a cumplir. Y eso es lo especialmente grave. Pero ya que prometieron ustedes al conjunto de los trabajadores y al conjunto de los vecinos de Aljaraque lo que sabían que no iban a cumplir, nosotros esperábamos algo más. Porque, claro, la actividad del Partido Popular en este algo más de 1 año y medio de gobierno se reduce a 2 cosas. Subirle los impuestos a la mayoría y despedir trabajadores, no pagar nómina y bajar salario. No se conoce otra medida y a nosotros nos surgen preguntas. ¿Tenían ustedes alguna receta más? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los alojamientos protegidos que hubieran generado empleo en el sector de la construcción en este municipio y que donde nosotros lo íbamos a poner no les gustaba, pero ustedes lo iban a poner en otro lado? ¿Qué pasó con aquello?
No se ha hablado ni una sola palabra en este pleno qué pasó con los elementos protegidos o qué pasó con el convenio que estaba ya firmado entre la